cámara, reloj de pila para el control, reloj de radios. Continuando con el ciclo de entrevistas realizadas a través de la alianza entre Directo Bogotá y el periódico Arteria y desde Arbo en su versión número 11, hoy tenemos como invitado a un galerista que, aunque nacido en Bogotá, lleva varios años viviendo fuera del país y además a veces despista con un nombre que no tiene mucho de colombiano. Presentamos a Alex Moore. Alex, mil gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti, Nelly, por la invitación. Bueno, la primera pregunta obligada es, por supuesto, ¿de dónde viene ese Moore? El Moore es un apellido de origen libanés. Mi familia paterna es de origen libanés y ha sido algo que ha estado muy presente en mi vida, que he tratado como de fomentar y como que de tratar de descubrir de dónde vienen esas raíces. Y últimamente, afortunadamente, he tenido la oportunidad de ir al Líbano por razones profesionales y me ha ayudado muchísimo a hilar como mi vida profesional con la vida familiar, que estaba completamente escondida, y como reencontrarse uno con una parte de uno mismo que es súper interesante desde todo punto de vista. Claro, hay algo que resulta muy importante y muy interesante dentro de esta historia, y es, siendo tú colombiano, con un origen libanés, ¿por qué terminas en Francia? A finales de los 90 te vas a vivir a París. ¿Qué hace que Francia te llame y te vayas para allá? Pues primero, una razón bastante simple es que estudié en un colegio francés, en el Liceo Francés de Bogotá. Mis padres son francófilos convencidos, entonces pues tuve la oportunidad de ir varias veces a Francia cuando era niño. Y no sé, la gente tiene cierta claridad sobre algunas cosas. Yo tenía la claridad de saber que en algún momento de mi vida tenía que haber vivido en París. Y llegué y nunca me fui. ¿Estudiaste allá? Empecé mis estudios de ciencia, yo soy politólogo, estudié ciencia política aquí primero en el externado, después en la Universidad Javeriana, y tuve la oportunidad por un sistema de becas de ir al sur de Francia y después a Suecia, donde hice un máster en resolución de conflictos políticos. Y después tuve el capricho de irme a París a terminar mis estudios y me gradué allá como politólogo de ciencia política. ¿Qué año era ese? Eso fue en el año 98. ¿Qué pasa entre el año 98 y el año 2010 para que de repente se abriera una galería en París con tu apellido, pero además con una sociedad que es con un francés, Charpentier, Moore Charpentier? ¿Cómo sucede eso? Es una excelente pregunta, yo todavía no sé cómo responderla claramente. Creo que, bueno, una de mis características es que siempre he sido muy curioso y siempre he tratado de ser muy fiel a mis convicciones y a mis sueños. Cuando me gradué de politólogo, hice un máster en algo que tampoco tenía nada que ver, que era en el management de industrias de lujo. Entonces, en el Instituto Francés de la Moda y del Lujo, y me interesaba ese mundo de la moda, del lujo, del diseño. Y antes de graduarme, me contrató una gran multinacional que es L'Oréal, para la cual trabajé durante 4 años y medio como en la dirección de marketing primero de una marca que se llama Vichy, después de los perfumes Armani. De ahí salía otra gran multinacional de Coty Lancaster, donde trabajé para marcas de lujo como Job o Balenciaga. Y en algún momento, cuando ya estaba como en el pleno apogeo de mi vida como director de marketing, mi socio Philippe Charpentier, que tenía una visión mucho más como de emprendedor que yo estaba como muy contento con la vida que llevaba, me dijo que hiciéramos algo juntos, que hiciéramos un negocio. Teníamos 32 años y que era el momento de realmente como sacar las alas. Y yo, de manera muy naif, le dije, yo lo único que soñaría es tener una galería de arte. Él también había estudiado ciencia política, economía y historia del arte, y me dijo, hagámoslo. ¿Por qué era un sueño tener una galería? Desde pequeño, en mi casa siempre se han fomentado las artes, la literatura. Mi papá es arquitecto, mi mamá es profesora de literatura, mi papá es un coleccionista muy juicioso. Muy juicioso. Algo que es muy bonito es que siempre apoyó a los artistas. Entonces, si el artista no tenía cómo hacer, digamos,
comprar sus materiales, él le compraba los materiales, se quedaba con una pieza y poco a poco fue ahí como construyendo su colección. Después ayudaba a sus clientes a escoger obras de arte y yo siempre estuve ahí de una u otra manera, detrás o delante, pero siempre estuve ahí. Y los museos siempre han sido un lugar donde, me acuerdo desde que tengo uso de razón, fui a los museos, aprecié los museos, amaba los museos, entonces ese vínculo al arte siempre estuvo allí. Pero hay una cosa muy diferente entre amar el arte, ir a los museos y tener una galería. Cuando nosotros nos lanzamos de una manera también muy espontánea, digamos, a decir, bueno, vamos a montar una galería, pensábamos que sabíamos algo de lo que era eso y no teníamos la más mínima idea. ¿Cuál fue la primera sorpresa? No sabíamos absolutamente nada. Entonces un montaje, cómo se hace un montaje, quién se contrata para un montaje, qué instrumentos necesitamos. Entonces en la galería, no sé, podía haber un martillo y puntillas, pero no había ni un nivel, no había nada. Todo fue como, bueno, descubramos. Tuvimos la suerte de tener alguna gente, amigos que nos apoyaron en la aventura, porque era una aventura. Pero hicimos, y esta es una historia que todavía, que yo cuento con mucha emoción, es que sin saber nada y bueno, teniendo algunos contactos, pero sobre todo mucha pasión y mucha energía y muchas ganas de hacer las cosas, tuvimos la gran suerte providencial de nuestra primera exposición en París en noviembre del 2010. Fue un solo show de Óscar Muñoz. Entonces, la galería estaba abierta hace muy poco tiempo. La galería abrió con Óscar Muñoz, o sea, no había habido nada. Cuando Óscar Muñoz llegó al montaje, estaban todavía pintando las paredes y aún yo todavía ya es una historia que nos divertimos mucho cuando hablamos de ella con Óscar. Le digo, Óscar, pero ¿cómo fuiste tú tan loco de confiar en estos dos chicos que llegan de la nada a molestar y a molestar y a molestar? ¿Cuál es la respuesta? Estuve 2 años molestándolo. Yo creo que al final ya dijo, bueno, ya, que el muchachito no me moleste más y hagamos algo con él. Y bueno, teníamos muchos amigos en común y muchas personas que me ayudaron en el proceso. Y yo creo que Óscar, pues finalmente también es un aventurero, ¿no? Entonces, el hecho de que una galería joven, como llena de expectativas, viniera de manera tan descarada a decirle, yo por ejemplo hoy en día sabiendo quién es él y ya entendiendo más como los engranajes del mundo del arte, nunca me hubiera permitido de hacer eso. Entonces creo que fue más bien ese lado completamente naïf y completamente espontáneo que nos llevó a tomar decisiones que si hubieran sido pensadas, nunca las hubiéramos hecho. Pero ¿en qué momento tú conociste la obra de Óscar para empezar a insistirle y durar 2 años insistiéndolo para que él viniera a París? Yo tenía, yo creo que es la primera obra de arte que yo, digamos, hablemoslo como en términos fáciles, de arte conceptual, de la cual me acuerdo profundamente, fueron las cortinas de baño, que vi en una exposición en el Banco de la República, no tengo ni idea en qué fecha, pero ahí algo pasó, ahí hubo algo. Traté como de entender qué estaba pasando, me quedé muy impresionado con esa obra y se me quedó el nombre grabado. Entonces yo pues ya investigaba, en esa época pues no había internet, no había Google, entonces todo se hacía de manera muy orgánica y muy espontánea. Pero bueno, fui siguiendo y siguiendo y siguiendo, se veía un libro, lo compraba. No me volví un erudito de la obra de Óscar, pero me quedó muy claro que si yo un día hacía un proyecto, él tenía que estar presente de una u otra manera. Pero nunca me imaginé que hubiera sido el factor que detonaría ese pues, cambio de este vida, proyecto, además. Un cambio de vida que fue total, porque yo pasé de tener una vida muy formal, muy organizada, con un salario que al final del mes estaba ahí, pasase lo que pasase, a la incertidumbre del mundo del arte. Además recordemos que abrimos la galería en noviembre del 2010, es decir, en la peor crisis financiera de este siglo, donde todo el mundo nos decía, pero ustedes con el trabajo que tienen, con las facilidades que tienen, porque tu socio tenía otra actividad también. Mi socio era banquero, o sea, peor. Era consultor financiero, entonces pues tenía una visión radicalmente diferente
él lo veía más como una oportunidad, porque pues es una persona de negocios y es una persona que hoy en día yo me doy cuenta que si uno no toma el riesgo y se lanza al vacío, se queda ahí. Claro. Y nos lanzamos juntos al vacío y finalmente, pues no sé, había agua al final, entonces no nos destruimos. Bueno, Oscar es el primer artista que entra a ser parte de la galería Mort Charpentier. Luego empiezan a entrar otros artistas. Hay artistas colombianos, hay artistas, por supuesto, del Medio Oeste, y hay artistas franceses siendo parte de este equipo también. Sí, pero es muy curioso como la organización de la galería, cómo se ha ido articulando a través del tiempo. Creo que por nuestra educación, tanto la de Philippe como la mía, la política, la economía, las fronteras, las migraciones, son temas, los archivos, son temas que en nuestros estudios habían estado muy presentes, y cuando íbamos a cualquier, bueno, por lo menos hablo yo por mí, no voy a hablar por él, a cualquier exposición, lo que a mí más me llamaba la atención es cuando había un contenido social y político en las obras que estaba viendo y las obras que estaba presenciando. No quiero, pues, obviamente decir que la otra parte del arte no es interesante, pero la que a mí personalmente me interesaba era esa línea. Entonces, yo renuncié un año antes de abrir la galería para prepararme. Y durante un año estuve preparando, viajando, leyendo, subiendo, bajando, preguntando, tratando de, como buena persona de marketing, de encontrarle una línea a la galería, ¿no? O sea, para nosotros no tenía sentido. En París hay 430 galerías, que eso es mucho. Si íbamos a llegar tarde, teníamos que saber cómo salir de la masa. Claro, tener un diferencial. Tener un diferencial, exactamente, y saber que teníamos un proceso enfrente. Entonces, la primera, que fue muy fácil, la primera razón, era decir, bueno, América Latina no está representada. Yo soy latino, entonces, bueno, trabajemos primero con artistas de origen latinoamericano, démosles una voz en París, démosles una visibilidad que no han tenido hace mucho tiempo. Entonces ese fue como nuestro primer hilo. Y después queríamos que esos artistas en América Latina, con todos los procesos de violencia que hemos vivido, los procesos de inestabilidades políticas, de inestabilidad social, de este tropicalismo que tiene una especie de tropicalismo, no lo quiero decir peyorativamente, pero sí hay como una especie de emulsión permanente en la sociedad. Nos parecía que era por ahí que nos teníamos que ir, porque si queríamos decriptar un mensaje a través de nuestros artistas, tenía que ser con arte, con un mensaje. Sobre todo desde la formación que también tú tenías en las ciencias políticas. Es lo que yo entiendo. Claro. Es decir, ahora, viendo tú como estudiante profesional de ciencias políticas, luego de haber hecho una maestría en resolución de conflictos, estando trabajando con artistas que trabajan o que su obra se enfoca desde lo social, la problemática, la violencia, ¿cómo se ve de diferente el mundo? ¿Cómo se ve el mundo desde ese profesional politólogo y cómo se ve ese mundo desde los artistas que hacen obra de arte política? ¿Es muy diferente esa realidad? Es completamente diferente. Son como realidades paralelas, porque desde la academia uno aprende a analizar, a entender, a tratar de dar una explicación a ciertos procesos sociales o políticos, pero siempre de una manera estructurada. Además, como estudiante francés cartesiano que me tocó ser, siempre había como tres partes en el análisis, ¿no? Primero había una introducción del problema, después había un análisis del problema con un A positivo, un B negativo, y después una conclusión en la cual uno podía o no tomar partido por una de las dos posiciones que había expresado en un primer instante. El artista no, el artista te habla de esos mismos problemas con las tripas, ¿no? Te lo habla con lo que vivió, con lo que vio, con lo que sintió, con lo que le dolió, con lo que le gustó. Entonces estamos hablando de exactamente la misma situación, ¿cierto? Pero desde un lado eres un observador y desde el otro lado estás viviendo. Eres un protagonista también. Protagonista de la misma historia.
no quiero tampoco ser malagradecido con mis profesores y con la academia que tanto me dio, pero es que con los artistas he aprendido infinitamente mucho más sí. que con la academia, seguramente. Sí, hay artistas que me han metido en cosas que es que, además, el talento de los artistas es también llevarte por esos caminos que nunca han sido tocados, de meterse y de bifurcar el problema y de verlo con unos ojos completamente nuevos, completamente cristalinos y transparentes. Y a través de ello los análisis que tú puedes tener son radicalmente diferentes. Entonces yo cuando ya veo noticias, por ejemplo, muchas veces me pasa mucho con lo que está pasando en el Medio Oriente. Trabajamos con artistas del Medio Oriente, que es una escena que también nos interesa muchísimo. Entiendo las cosas de una manera completamente diferente y a veces viendo las noticias me doy cuenta que se quedan en una superficie muy plana, ¿cierto? En algo que también tiene que ver con el mercadeo. Hay ciertas cosas que venden, ciertas noticias que venden, y el artista me ha llevado por otro lado, entonces puedo entenderlo de manera diferente. Tocas un punto importante dentro de estamos en una feria de arte. Entiendo que además tu participación en Arbo ha sido de 5 años, los últimos 5 años consecutivos. Hay un tema de mercado, hay un tema de ventas, hay un tema que también se ha oído muchísimo en las mismas noticias de las que hablas, de la importancia del arte colombiano como fenómeno de mercado, la importancia de una línea, de un artista colombiano que trabaja frente a una problemática social. Y en este momento también un factor adicional, y es como ese punto de vista o cómo nos están viendo desde fuera a los colombianos. Tú podrías hablarnos desde las 3 partes además, porque tienes que... Entonces, ¿cómo se ve primero como galerista en cuanto al tema comercial, en cuanto a la posibilidad de permitirle a alguien adquirir una obra de arte que viene desde esa idea de problemática social? Pues es bien interesante porque si se pudiese hacer un mapeo digamos, de la evolución de la galería, ¿cierto? Va completamente de la mano de lo que tú estás diciendo. Me explico. Cuando nosotros abrimos la galería, el arte de origen latinoamericano estaba completamente devaluado, es decir, por lo menos en Francia y diría yo Italia, un poquito más en España, Bélgica, estaba completamente ausente de la escena, no existíamos. Nosotros tuvimos que luchar mucho para darle como cierta visibilidad a lo que estábamos haciendo, porque simplemente a la gente no le importaba, la gente todavía tenía en escena los colores y digamos la diversidad y ese lado tropical y como festivo de lo que podría ser el arte latinoamericano, pero no tenían ninguna imagen, ninguna visión, o sea, no existía, era inexistente. Pero, como lo estaba diciendo anteriormente, estábamos en plena crisis económica y hubo un shift geopolítico. Entonces América Latina empezó a ser esa región del mundo que estaba avanzando, donde había más inversión, donde había unos índices de crecimiento positivos cada año, +2, +3, +5, y cuando estábamos en Europa y en Estados Unidos en -2, -3, -5. Entonces América Latina empezó a surgir, Brasil fue la explosión de Brasil, y países que estaban completamente por fuera de la economía y del orden mundial como Perú, como Colombia, bueno, México siempre estuvo, pero empezaron a tener una importancia mayor. Entonces, coleccionistas y las instituciones se dieron cuenta, wow, América Latina existe y no es voltearon los ojos, entonces, claro. ¡pum!, empezaron a mirar. Y nosotros estábamos ahí hacía 2 años y medio, casi 3 años. Entonces no digo que éramos los mejores ahí, pero éramos los únicos. Entonces las instituciones europeas, yo puedo decir europeas, empezaron a mirar qué estábamos haciendo y ya estábamos trabajando con artistas como Oscar Muñoz, Teresa Margolles, Bolus Pajarba, que ya tenían un nombre claro, en América Latina. No estoy diciendo que construimos su carrera, pero logramos darle cierta visibilidad en algunas regiones donde era menos, su presencia era menos fuerte. Entonces tuvimos la suerte, ¿sabes cómo? Que la geopolítica nos ayudó a darle visibilidad a nuestro proyecto. Evidentemente, nosotros teníamos una estrategia no a 1, sino a 5 años. Entonces, lo que nosotros queríamos era, a partir de 2 años y medio o 3 años de galería, abrir nuestro programa.
no trabajar únicamente con artistas de origen latinoamericano, porque nos podría salir el tiro por la culata, es decir, la gente ya nos veía como la galería latinoamericana. Claro, que tampoco era la idea. No era la idea. Y como yo soy colombiano, entonces era el colombiano que tiene la galería, o sea, el cliché total. Entonces dijimos, no, abrimos el programa, pero investigamos qué tipo de artistas podrían dialogar perfectamente con los nuestros, ¿cierto? Claro. Con la misma Siempre línea la misma línea. pero de diferentes maneras. Entonces por eso el Medio Oriente fue tan interesante para nosotros, porque en el Medio Oriente se viven exactamente los mismos problemas y las mismas vivencias que en América Latina, pero por motivos religiosos, por motivos de educación, de política, de sociedad, su visión es diferente. Pero cuando los pones juntos, funcionan muy bien, porque están hablando de los mismos temas, pero con unos puntos de vista radicalmente diferentes. Entonces los puedes poner a un diálogo que se hace de manera muy natural. Nos costó trabajar con artistas franceses, y la verdad los artistas franceses que trabajamos, estamos muy orgullosos de lo que pasó con ellos, porque fueron dos jovencitos que en un Open Studio de las Bellas Artes conocimos a diferentes momentos. 22 años tenían, uno tenía 22, el otro tenía 21 en diferentes años, y los agarramos también de manera muy naif, porque como galerista tú no puedes coger a un niño de 22 años y meterlo de lleno al mundo de la galería, porque pues su obra va a evolucionar, su obra va a cambiar. Claro, por supuesto. De pronto ya no te guste tanto a los 3 años, de pronto ya no entre tanto en tu programa, o sea, fue un riesgo. Entonces ahí viene una pregunta importante, ¿cuál es esa labor que cumple el galerista? O sea, ¿cómo funciona esa dinámica, esa relación entre la galería y el artista, teniendo en cuenta que estos dos artistas que mencionas son muy jóvenes y que ustedes están también apoyando y apostando por su carrera? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se cuece esa relación? Eso para mí es el punto esencial de la galería. La galería no puede conformarse en tomar lo que funciona, ponerlo en su espacio y difundirlo. La galería tiene que investigar y tiene que crecer con sus artistas. Entonces para nosotros era fundamental, porque yo no me inventé la carrera de Liliana Porter, no me inventé la carrera de Joshua Cohn, pero por ejemplo un artista como Mohamed Namu o Enzo Mianes, que son nuestros artistas más jóvenes, no inventé su carrera, pero le ayudamos a poner ladrillo, es decir, darle a entender cómo son los procesos, pues cómo deberían ser los procesos, qué es una galería, qué es el mercado del arte, qué es un coleccionista, qué es una base de datos. O sea, es que empezamos desde muy bajo. Y algo que me sorprendió y que fue una experiencia muy bonita es que una artista maravillosa, también muy amiga nuestra, que se llama Tania Bruguera, ella es profesora de las Bellas Artes en París, y un día hablando con ella me dijo: Alex, me gustaría llevarte a mis estudiantes un día a la galería, porque nosotros les enseñamos los procesos, la historia, a hacer un trazo, a moldear, pero nunca les enseñamos, cuando salen y son artistas, ¿Qué se pueden hacer? Le dije, claro, Tania, cuando quieras. Entonces vinieron con un grupo de 20 personas a la galería, y me gusta la academia, entonces yo ya les había preparado algo de manera muy académica, como qué es una base de datos, qué es una invitación, qué es una lista de precios. O sea, te estoy hablando de lo más básico, o sea, ni siquiera, yo no les quería enseñar qué era el mundo, sino que aprendieran cuando salen que ellos deben tener una lista de precios, deben tener un portafolio con una foto, con una caption, con una explicación de qué es la obra, porque esa es su hoja de vida. Claro, eso funciona a nivel de los artistas. ¿Y qué pasa con ese público francés que está empezando a descubrir artistas de otros orígenes, de otras nacionalidades, pero con una línea de trabajo? Hay un proceso de divulgación, formación que se esté dando a esos públicos que visitan la galería en París. Sí, ahora, pero eso es nuevo, ¿ah? O sea, de que te digo, llevamos 5 años, es decir, esto fue un proceso que duró 4 años de educación, porque simplemente no les interesaba. También ahora recibimos, yo creo que una de las grandes maravillas, algo maravilloso que nos pasó, es que el primer show de Oscar Muñoz en París fue en la galería. Después hubo una segunda exposición, y
y después Oscar tuvo protografía, su exposición en el Jeu de Paume. Que fue una itinerancia por diferentes países y que fue a Francia. Eso nos dio una visibilidad impresionante porque el público en general y el público de los coleccionistas se dieron cuenta desde a qué punto había una riqueza detrás de lo que se origina en América Latina. Mi primera pelea con ellos, con todos ellos, es que no digan arte latinoamericano, sino que digan arte originado en América Latina o arte de artistas latinoamericanos, pero que no generen que no hagan una generalización, porque es imposible. O sea, eso es algo que también es un error que yo hice durante muchos años. Que se tiende como a generar un título. Es como decir arte europeo, eso no tiene sentido, o arte asiático. O sea, todos los países tienen unas características extremadamente claras que hacen imposible que se pueda generalizar. Entonces ese fue el primer trabajo. Y como trabajamos con arte político, con arte conceptual, la gente tiene que llegar y tomarse el tiempo. Claro. Cuando tú llegas a nuestro espacio en París, por más pequeño que es, no es pequeño el espacio, necesitas entrar a las obras, necesitas leer, necesitas informarte. Si estamos allí necesitas preguntarnos, porque no tienen siempre una lectura evidente, pero eso es lo que nos gusta a nosotros. Claro, que uno pueda tener un diálogo y se pueda... Que tenga que escarbar un poco y que tenga que preguntar y que tenga que informarse y que salga de la galería y haya aprendido algo, que haya aprendido que hay guerrillas en tal o tal país, o que está el proceso, o que los archivos de este lugar se perdieron y volvieron a encontrarse, pero que salga con algo más en la cabeza. Entonces, que sea un ejercicio que vaya mucho más allá de lo meramente visual. Exactamente, y yo creo que sin denigrar para nada el trabajo de otros galeristas en París, porque quiero hablar únicamente de París, eso es nuevo, pues es bastante nuevo, no todas las galerías se dan. Ahora ya tú ves que se interesan por los artistas de Europa del Este, que también tienen una visión bastante parecida a la que pueden tener los artistas de origen latinoamericano, y ahí se empiezan a hilar unos diálogos súper interesantes, y es muy curioso porque entonces ahora vienen muchos galeristas y me dicen, es que me gustaría tener un artista de origen latinoamericano como para reforzar y todo. Entonces como que sin volverse un fenómeno de moda, sí se volvió, digamos, una referencia. Claro. Entonces creo que ahí, no digo evidentemente que solo la galería fue responsable de eso, porque las instituciones también se dieron, y lo digo sin ninguna vergüenza, se dieron cuenta que tenían un vacío en sus colecciones y están tratando de escarbar, como dices tú. Y ha habido exposiciones maravillosas, una exposición en la Fundación Cartier sobre la historia de la fotografía en América Latina, que le abrió los ojos a muchísimas personas. Fantástico. Y eso, pues, trabajamos en conjunto con ellos. O sea, esto es un trabajo en equipo. Claro. Entonces ellos nos están ayudando, nosotros también lo estamos haciendo. Los artistas se están volviendo a París, se están creando. Entonces, pues es apenas el comienzo. Bueno, pues Alex, se nos acaba el tiempo, de verdad, muchísimas gracias. Podríamos hablar horas enteras. Agradezco muchísimo la presencia de Alex hoy, y bueno, pues que sea esta una más de las próximas exposiciones de tus artistas en Colombia. Mil gracias nuevamente. Sin duda, mil gracias a todos por la invitación. Vale.